pegar a la mamá, ¿ya? Ese es más o menos el protocolo que hacemos en el hospital. Por supuesto que lo mejor es el apego precoz, y bien nace colocarlo al pecho, pero no es la idea del apego precoz el succionar, es simplemente el primer contacto con la madre, ¿de acuerdo? En el que sí deben alimentar, deben succionar, deben estar buen tiempo, es en este periodo porque es cuando más despierto va a estar y va a estar el pecho. En la adaptación pulmonar sabemos lo que es un líquido pulmonar, ¿de acuerdo? Y quiero aclarar esto, no es el mismo el líquido amniótico que uno deglute y lo orina, y lo deglute y lo orina, y es el de la circulación que ustedes han llevado varias veces. Hay un líquido pulmonar que es el que mantiene, si quiere, un poco ensanchado el pulmón, que no está en la recirculación, ¿de acuerdo? Es un poco el intercambio que hay. Por eso, al momento del parto, quienes han tenido la oportunidad ya de ver un parto, si no, sí o sí lo van a ver, porque en Bolivia lo que más hacen es tener hijos, siempre van a ver un parto, se los aseguro, vayan donde vayan. Entonces, en la primera reacción, cuando sale el niñito en la expulsión, la cabecita que ve, van a ver cómo se vomitaron líquido. Ese es un líquido pulmonar, es el primero que expulsa, ¿de acuerdo? Que en la cesárea a veces le quitamos esa opción. Por eso la cesárea tiene que ser de emergencias, no pueden ser optativas, porque no es muy beneficioso para el niño, ya es una de las observaciones que hago. Y la adaptación circulatoria. Para eso tenemos que recordar un poquito la circulación fetal, neonatal. Rápidamente, ¿ya? Porque esto ya lo llevaron en embriología, pero no se acordarán de embriología, pero ya lo llevaron. ¿Por qué es bueno recordar esto? Porque el recién nacido tiene 3 shunt, la palabra shunt ustedes la van a llevar varias veces, un espacio de intercambio de sangre oxigenada y desoxigenada en el mismo espacio. Es como esta parte, aquí hay sangre oxigenada y aquí hay desoxigenada, están en el mismo lugar y por razones mágicas no se mezclan. Esa circulación tiene el feto, ¿de acuerdo? Entonces la parte más oxigenada, ustedes saben que entra por la vena umbilical, porque el feto aquí está al revés. Entonces, lo más oxigenado entra por la vena umbilical, llega hasta la parte de la aurícula derecha, ¿de acuerdo? Y se va rápido al segundo shunt, al foramen oval. Por eso el feto lo tiene que mantener abierto el foramen oval. Tiene que haber esa comunicación entre aurícula y aurícula. Cuando nace se debe cerrar, pero mientras es feto debe mantenerse con comunicación, ¿de acuerdo? A través del foramen oval. ¿Alguna vez se han preguntado por qué a la embarazada no hay que recetarle ciertos antiinflamatorios? Porque esos tienden a ser cierre de los shunt, que no le conviene mientras es feto. Muy bien, ya cuando nace sí. Entonces sale por la aurícula derecha, la aurícula izquierda directo, ventrículo izquierdo y ya por la aorta. Como verán está en color más rojo, lo que nosotros llamamos órganos preductales, antes del tercer shunt, que es el ductus, el que comunica la parte que está ahí en morado de las pulmonares con el callado de la aorta. Ese es el tercer shunt. Antes de llegar a eso, la más oxigenada va a priorizar cerebro-corazón. Son órganos preductales, esa es la naturaleza en la circulación fetal. Y se mantiene así la neonatal, 24 a 48 horas, y recién empieza a hacer esa transición de cambio de cierre de los shunts. Mientras tanto, todo ese periodo de 24 hasta 48 horas demora, ¿de acuerdo? ¿Qué es importante aquí? Los órganos preductales, cerebro, corazón. Por eso, cuando el niño nace, que nosotros le decimos deprimido, que es el niño hipotónico, sin esfuerzo respiratorio, bradicardia, esa terminología que le damos en ginecología le dicen sufrimiento fetal. Cuando nace ya no es un feto, nosotros le decimos depresión neonatal. Cambia el término, ¿de acuerdo? Cuando nace el niño deprimido, es su mecanismo de defensa, se apaga para protegerse. No va a haber circulación en la parte cardíaca ni en la parte cerebral. Muy bien, porque algo ha afectado su transición. Esa hipotonicidad, letargia y esa forma de estar apagado es su mecanismo de protección. Y ya una vez que nace y tiene el oxígeno ambiental es cuando hay que proceder a la reanimación. ¿De acuerdo? Esto solo como un recordatorio. Entonces, en la adaptación pulmonar, como les mencioné, lo que hay es líquido pulmonar. Con la primera entrada del aire, o el primer llanto, si ustedes quieren, va a empujar ese líquido. Por eso es mejor opción el parto, porque encima le estrechas el canal donde va a pasar y entonces todo el líquido pulmonar lo va a expulsar. Es mejor para él, mejor que la cesárea. En la cesárea no le permites pasar por el canal vaginal
le evitas eso y a veces por eso queda líquido pulmonar que no ha logrado expulsar, llevándolo a una dificultad respiratoria. Una vez que entra ese oxígeno, recién se van a abrir la parte de los pilares alrededor del alveolo para el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Entonces tiene que haber esos dos pasos. No es suficiente que entre oxígeno al alveolo, tiene también que abrirse los vasos alrededor del alveolo. En la adaptación circulatoria hay una resistencia vascular alta y luego tiene que empezar a bajar porque la resistencia sistémica es baja. No sé si han escuchado la circulación fetal desde derecha. Y cuando nace recién se hace a la izquierda, la mayor. ¿De acuerdo? Volviendo a esta parte, si se dan cuenta, el pulmón no aporta nada. Y las 4 venas pulmonares que tienen que desembocar en la aurícula izquierda no funcionan. Por eso no hay presión a la izquierda. Todo es derecha, derecha, derecha. ¿De acuerdo? Cuando nace recién, cuando el pulmón funciona, las 4 venas pulmonares que desembocan en la aurícula izquierda van a llenarse de sangre. Van así cerrar el foramen oval por presión y van a hacer la circulación como la conocemos hasta ahora. Muy bien, la izquierda recién va a subir esa presión. Ese es un video que no sé cómo ponerlo, pero representa lo mismo, la circulación fetal que hemos explicado, ¿de acuerdo? Sale aquí. La circulación fetal y para después la circulación neonatal. ¿Ok? Este video que solamente es dibujo, sí necesito que lo recuerden para que vean lo importante que es la parte de la adaptación en el recién nacido. Esa transición que hace le demora 24 a 48 horas. ¿Ok? Como verán, tiene 3 shunts, ya lo dijimos. El ductus venoso, que no lo mencioné, porque realmente no juega mucho papel, se está abierto en la parte hepática y luego se cierra con el clampeamiento del cordón. El foramen oval que comunica las dos aurículas, tanto derecha como la izquierda, y el conducto arterioso o ductus arterioso que comunica con el callado de la aorta y la pulmonar. En este momento lo que está dibujando como rojo es la parte de la sangre más oxigenada que viene de la placenta. Se empieza con el primer shunt, que está recogiendo sangre desoxigenada del feto a través de la cava, tanto la cava inferior como la cava superior. Ahí está mencionando el primer shunt. Y ahí está mostrando la parte de la circulación de la desoxigenada del feto. Notarán que está en el mismo lugar, pero no se mezclan. Es como si cogiera más velocidad la oxigenada, va a la aurícula derecha, pues el segundo shunt del foramen oval y va directo a la aurícula izquierda. De ahí sigue al ventrículo, recoge un poco de los pulmonares, que es sobre el 10%, porque no hay circulación todavía ahí, va al ventrículo izquierdo, y ustedes saben que sale a través de la aorta, a través del callado de la aorta, priorizando órganos preductales, antes del ductus arterioso, que es el tercer shunt. Entonces, ¿qué hace la desoxigenada de la del feto? La desoxigenada sigue el camino de la aurícula derecha, donde igual se encuentra con la otra sangre, pero va a seguir por el ventrículo derecho. Y a través del ventrículo derecho, ustedes saben que sale la pulmonar. Entonces ya sigue el otro camino de la pulmonar, y ahí la desoxigenada es la que utiliza el tercer shunt, el ductus arterioso. Entonces ya sale por la aorta descendente la mezclada. ¿Ya? Tanto oxigenada como desoxigenada a través de las arterias umbilicales. Por eso una de las partes de los cuidados inmediatos en la recepción de un recién nacido es ver los vasos sanguíneos en el cordón umbilical. Una vena, 2 arterias, es lo que debe tener. ¿De acuerdo? Bien, esto es lo mismo. La termorregulación, es lo que siempre les he mencionado, ¿no? Sécalo, ponen una parte de calor, sino en el pecho de la madre. Es muy importante la termorregulación. ¿Por qué? Porque él solo no lo hace. No tiene la capacidad de termorregular el recién nacido. ¿De acuerdo? Entra en una hipotermia automáticamente, ni bien sale. Estuvo en una parte líquida y tibia, porque la madre lo mantiene caliente, y cuando sale es totalmente frío. Quiero que entiendan, más o menos el frío que ustedes sienten aquí, pónganle 34, 35, que está su cuerpo en un momento de más frío, es como si llegaran a 20 grados, salen directamente a la nieve. Esa es la misma sensación del recién nacido, es bastante frío el que siente al salir. Es un cambio brusco desde el vientre de la madre hasta la salida. Entonces, él pierde calor
Puede ser a través de lo que está húmedo, de la convección, radiación por todo lo del ambiente en el momento de que lo tengas, conducción, si es que lo recibes con un paño frío, lo colocas en un mesón frío, y la evaporación, como dije, en la parte de lo que está mojado. Entonces, todos los cuidados inmediatos que hacemos es para evitar esta pérdida de la temperatura que él tiene. Muy bien. ¿En qué momento? Cuando nace. ¿Cuándo regula la temperatura? ¿Se acuerdan? Lo mencioné en los periodos de desmo. ¿Cuánto tiempo ha pasado para que digan, ya abrió los ojos, ya no está llorando, ya está con buena temperatura? ¿Cuánto tiempo es? 2 horas más o menos. Él ahí ya la regula, ¿de acuerdo? Lo digo para las madres, cuando suba al piso y está en perinatología y lo tienen reabrigado, porque alguien dijo que siempre siente más frío que uno. No es verdad. Es al momento de nacer, pero después él tiene la capacidad de regular su temperatura igual que nosotros. Y es lo que siempre le aclaramos a las mamás y en perinatología cuando ya sube, cuando ya pasó 24 horas de vida. Tú sientes calor, mamá, él también. Sientes frío, él también. La misma temperatura que tú tienes. ¿Ya? Ok. Esto es lo mismo la termorregulación. La recepción, lo conocemos de memoria. Aspiramos 6 sesiones, pinzamos el cordón, revisamos, secamos para la termorregulación, lo recibimos con paños calientes, la vitamina K, para evitar que la hemorragia primaria del recién nacido. ¿Por qué? Porque no produce vitamina K. ¿Por qué no produce vitamina K? Porque no tiene flora bacteriana. Él está estéril en ese momento. Cuando recibe la primera leche materna, recién crea su flora bacteriana. La profilaxis ocular, que esta yo no la hago en quirófano, porque la profilaxis ocular se pasa por el canal vaginal, ¿de acuerdo? Pero si sale estéril del quirófano no la necesita. Y la evaluación del Apgar. El Apgar les encanta preguntar al pediatra, así que siempre se lo van a preguntar. ¿Listo? Cuando yo aprendí el Apgar era frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, reflejo al catéter y coloración. Alguien se ideó y digo, no, apariencia, pulso, ¿de acuerdo? Pero no es lo mismo apariencia que coloración, ¿de acuerdo? Entonces no se lo memoricen de este modo, sino como frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio que tenga, el tono muscular, el reflejo al catéter y la coloración. Son distintos. Y el puntaje que le da. Usted ya sabe que a mayor puntaje es un mejorado. Y a menos puntaje, ese es el que nos da la calificación de depresión neonatal. Esta es la respiración durante el sufrimiento fetal. ¿Ya? Tiene un momento de respiración y puede entrar en una apnea primaria. Estoy hablando de niños que están en sufrimiento fetal, intraútero todavía. Luego hace un gasping y llega en apnea secundaria. Es decir, el que nace y lo vemos deprimido, vamos a hablar de ese término, porque ese sería deprimido, sin tono, sin esfuerzo respiratorio y a veces o no con bradicardia, que es el que nos va a definir el inicio de la reanimación, nos está diciendo que ya entra en una apnea secundaria, es decir, lleva bastante tiempo sufriendo cuando ya nace en apnea, solo que no lo vemos desde intraútero. ¿De acuerdo? Si el niño nace con gasping es un modo distinto de respirar, es decir, que está deprimido pero haciendo esa forma de abrir la boca como metiendo aire, él entró solo en apnea primaria. Muy bien. Esto nos ayuda por lo menos a la parte de neonatología a definir un poco qué pasos de reanimación vamos a hacer. El gasping nos está diciendo que entró recién en apnea primaria. Mis maniobras de reanimación con mis 3 pasos, el estímulo táctil, la ventilación por presión, yo puedo seguir este protocolo cada 3 meses. Pero si yo sé que está en apnea secundaria, es decir, está totalmente deprimido sin gasping, yo tengo que irme más rápido y a veces me salto pasos, ¿no? Y procedo directamente a la ventilación. ¿Ya? Ese es el flujograma. Cada año lo cambia, como todo flujograma. ¿Ya? Empiecen a manejar flujogramas. Sobre todo el término flujograma, que es un flujograma, se utiliza en todos los hospitales toda su vida de médicos. Son en los estados de emergencia, protocolos a seguir. En cualquier estado de emergencia hay flujogramas. Por favor, no se hagan alguno que tuve flujograma, se refiere a la secreción de la madre. Que no sepa las que es un flujograma, ¿de acuerdo? Entonces, en la reanimación neonatal también tiene su flujograma. Muy bien. En el flujograma, lo primero que voy a ver es término pretérmino.
cómo está el tono muscular y la parte de la respiración, el esfuerzo respiratorio. Obviamente, si todo está óptimo, proceda a los cuidados inmediatos que ya conozco. Muy bien. Pero si mantiene una mala respiración, ese es el paso que le dice cuando actuar. Si está con cierto gasto, tiene una forma de respirar un poco pausada, ¿de acuerdo? No es llanto extremo, pero tiene una buena frecuencia cardíaca. No tengo que proceder a la BPPI, que es la respiración con AMBU, ¿de acuerdo? Yo puedo simplemente darle oxígeno continuo, agarro el oxígeno y se lo coloco en la naricita. Si estoy en un mejor lugar, puedo utilizar hasta CPAP, que es lo mismo que una naricita, pero con presión, es oxígeno continuo, pero con presión, ¿de acuerdo? Es decir, priorizo oxígeno. Muy bien. La frecuencia cardíaca, repito, si está bien, aunque tenga cierto gasto y mi forma de respirar distinta, yo procedo a darle oxígeno, nada más. ¿Cuándo voy a utilizar el BPPI? Que es ventilación por presión positiva intermitente, el famoso AMBU, ¿no? La mascarilla y el. El famoso AMBU solamente lo voy a usar si las frecuencias cardíacas están debajo de 100. Ese me va a decir cuándo utilizar el BPPI. Muy bien. No es que nació hipotónico, no le doy esfuerzo respiratorio directo al AMBU. No, tengo que valorarlo inmediatamente con frecuencia cardíaca. ¿Cómo lo voy a hacer? Por ahí no tengo el fonendo, todo el mundo está alarmado, la enfermera corre, el interno corre, nadie sabe qué hacer. Puede agarrar el cordón umbilical, hagan la práctica cuando están en el hospital, con todos los niños que están. Le agarro el cordoncito y ahí está el latido. Se siente, es evidente su latido. Y se sabe cuando está normal porque es rápido. 140 es normal para el recién nacido. Y le dicen al doctor lo que sea, frecuencia cardíaca normal. No tengo que proceder al BPPI, ¿de acuerdo? Pero si yo la siento más baja, debajo de 100, es decir, la normal de ustedes, esa es baja para el recién nacido. Esa me da la pausa de empezar ventilación por presión positiva intermitente. Muy bien. Cuarto, donde sea que vayan tienen AMBU. ¿Listo? Donde sea que vayan. Tienen que ponerle una presión de 30 milímetros de mercurio y lo hacen de manera rápida. Muy bien. Utilizan los 3 dedos, el AMBU, y empiezan a ventilar. Se colocan la mascarilla tanto a la boca como a la nariz y ventilan rápido. 40-60 por minuto, ¿qué quiere decir? Es más o menos cada segundo. ¿No? 40-60. Ya para ese momento, porque ustedes ya están reanimando, necesitan ayuda de la otra persona, y después de que hayan hecho 40 o 60, le decís, valora otra vez. De nuevo, frecuencia cardíaca. ¿Subió o sigue bajando? Vuelven a intentar. 40-60 una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y siguieron contando. Vuelve a valorar. Tiene que haber subido o se mantiene igual o sigue bajando. Muy bien. Entonces, ese es su primer paso. Recuerden, voy a utilizar AMBU de acuerdo a la frecuencia cardíaca que tenga el niño. Muy bien. 40-60 es lo óptimo. Y vuelvo a valorar. Si se mantiene recién en bradicardia, continúa en bradicardia, recién ahí hago el masaje cardíaco. Muy bien. Pero lo primero que yo he intentado es la ventilación. Porque el recién nacido rara vez está deprimido por hipovolemia, ya los va a ir corriendo, hazle una vía, no es pérdida de líquido, hazle masaje rápido, no es el estímulo del masaje cardíaco lo que lo va a sacar, es el oxígeno, es entrada de oxígeno en el pulmón es lo que lo va a sacar, el 90% es eso, ¿de acuerdo? Ventilación es prioridad en el recién nacido, ¿ya? Ahora, si se diera el caso, el 1% de los 100 que reciban de que no recupera con la ventilación, por eso entró ahí en los nuevos programas el famoso Mr. Sopa, ¿no? Que nada más te indica que vuelvas a realizar la ventilación, porque es imposible que con la ventilación no recupere, cuando el 90% de los casos con eso recupera, no con el masaje, ¿recuerdo? Que viene el Mr. Sopa, que es la M, de utilizar otra vez la mascarilla, de acomodar, ¿de acuerdo? De la reposición, que no sea mucha la flexión, ¿bien? De la parte de la aspiración de las secreciones, de mantener la boca abierta, si es que al momento de la cerrada no entro por la vía aérea, vamos a empezarlo por la vía oral. Muy bien. Entonces, el Mr. Sopa significa volver a revisar la ventilación, que no había antes en otros programas, ahora todo el mundo hace hincapié en Mr. Sopa, pero es por eso,
porque en el alarmarse mucha gente va directo al masaje cardíaco y eso es lo último que se les debe ocurrir. Muy bien. Listo. Tomar en cuenta la saturación, eso ya creo que lo saben de memoria. La saturación los primeros 10 minutos en el recién nacido es baja, por lo tanto no es un parámetro que me indique que tengo que dar ni oxígeno ni reanimación. Bien, sí le coloco su satrómetro para ver cómo está saturando, pero no me indica eso la reanimación. Solo que tome en cuenta que es así de bajita hasta 10 minutos. Es normal que la tenga así de baja, ¿de acuerdo? Proceso de secado, la posición tiene que ser recta, no mucho la flexión, ¿de acuerdo? No lo estiren tanto con el pediátrico para poder intubar, él no necesita esta flexión. Su anatomía no necesita estar tan flexionada, entonces no estén haciendo rollitos para colocar atrás, el recién nacido no lo necesita, el pediátrico sí. La parte de la aspiración de las secreciones, como dicen ahí, primero la boca y luego la nariz. Este es el famoso blender, el que mezcla el oxígeno con el aire, que no lo tienen todos los hospitales, ¿de acuerdo? Si tienen oxígeno solo, pues oxígeno solo, que tiene que trabajar con lo que no tiene, que le coloquen así, o puedo utilizar el continuo, no tuvieran ambú donde sea que esté, pero están en quirófano, el mismo ambú que tiene el anestesiólogo, porque toda máquina de anestesiología tiene su ambú de flujo continuo, ese mismo lo utiliza y se lo coloca. La parte de la ventilación con mascarilla, la colocación correcta, como les dije, en la nariz y la boca, ese es el famoso ambú, que vemos la válvula de presión que debe estar en 30, que donde sea que vayan todas están rotas, pues les digo, en la práctica todas no funcionan, no sé por qué, a la primera prueba lo rompemos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a utilizar los 3 dedos. Eso es más o menos le simula lo mismo que 30 milímetros de mercurio de presión, ¿de acuerdo? No me hacen toda la bolsa, no es un adulto. Muy bien, solo media presión. Bien. Si no reacciona, si su frecuencia cardíaca, después de yo haber hecho 2 intentos de ventilación por presión positiva y sigue bajando hasta 60 su frecuencia cardíaca, recién voy a hacer el masaje cardíaco. Ya para ese momento tienen que haber 2 personas ahí, ¿de acuerdo? ¿Cuáles 2 personas? Pues ustedes y el residente, porque el médico ni aparece, ¿de acuerdo? Entonces ustedes como internos tienen que saber colaborar en eso, ¿muy bien? Se los digo por la práctica, porque en ese momento se asustan tanto que prefieren salir corriendo a sacar al médico en vez de quedarse y actuar, ¿muy bien? Entonces ya en ese momento, si usted va a hacer el masaje cardíaco, esta posición es la óptima. Antes había el de lado, colocarse al lado del bebé, pero ya pues, lo mejor tiene que ser totalmente en la parte de los piecitos del bebé. Muy bien, porque el va a colaborar, va a ir a la cabeza del bebé. ¿Listo? Puede que para esta altura esté intubado o no, pero ustedes proceden al masaje cardíaco y el otro procede a ventilar. ¿Listo? ¿Cómo voy a saber en qué momento lo voy a hacer? Le hago una línea imaginaria en la glándula mamaria y más o menos un dedito abajo. Eso es todo. Lo calculo así de golpe, coloco los 2 dedos, no uno encima del otro, uno al lado del otro, y comienzo la presión. Y entonces hago los ciclos. ¿Listo? 1 y 2 y 3 y ventilo. Y 1 y 2 y 3 y ventilo. Hay que decirlo en voz alta porque son 2 personas que deben coordinar. Y 1 y 2 y 3 ventilo. Y es en esa velocidad que es rápido en el recién nacido. No porque sea tan urgente, sino porque tiene que ser en ese ritmo. Y 1 y 2 y 3 ventilan. Y 1 y 2 y 3 ventilan. Y 1 y 2 y 3 ventilan. ¿De acuerdo? En ese ritmo. En ese ritmo. Hacen el ciclo, como dice ahí, por lo menos 8 ciclos. Pausa, vuelven a valorar. ¿Qué vamos a valorar? ¿Qué vamos a valorar? Frecuencia cardíaca. Sencillo, que haya subido, que suba un poco, por lo menos de 100, para el masaje cardíaco. No necesita más, sigo ventilando nada más. ¿De acuerdo? No es tan complicado, no se asusten, porque les va a pasar, no se asusten. Ustedes van a ir y ahí. Hago mi masaje. 1, 2 y 3, ventilo. 1, 2 y 3, ventilo. Les aseguro que salen de la depresión. Los recién nacidos tienen esa capacidad de querer vivir. A diferencia del adulto, se les va a morir un montón de adultos. Pero recién nacido no, todos quieren vivir. ¿Listo? Esto representa lo mismo.
y 1 y 2 y 3 metilo, y 1 y 2 y 3 metilo, 15 ciclos. Ese es el momento en que tengan que intubar. Esa es la imagen que deben tener. Suben con la palanquita la parte del epiglotis y con eso van a ver las cuerdas vocales. Si está deprimido, excelente, porque como está hipotónico, esa abertura está así. Listo para que metan el tubo, no peleen. Muy bien. Si no está deprimido, pelea más, porque eso se empieza a mover así como un triángulo en la cuerda vocal y eso es un poco más difícil de intubar. Pero cuando está totalmente deprimido y recién nacido, está así de bien. Es más fácil intubar. ¿Ya? Y ustedes van a darle la oportunidad de intubar. Digo que no, aunque el residente se los va a quitar, pero ustedes pueden tener la oportunidad de intubar. No es tan difícil tampoco. Muy bien. Aprovechen, aunque no está bien que lo diga, nosotros aprovechamos los óbitos fetales, intubamos óbito para empezar a practicar. ¿Ya? Eso salva vidas después. Entonces aprovechen de practicar intubación. Y si lo último era el masaje cardíaco, lo menos que hacemos es la parte de los medicamentos. ¿Sí? Llevo más o menos 25 años de neonatología. 2 he tenido que llegar a la adrenalina. 2 de todos los que se han recibido. ¿Listo? Y así contaditos también los masajes. Todos salen con una buena ventilación. La mayoría salen y se paran con una buena ventilación. ¿Ya? Si les tocara este caso, es el mismo que utilicen adulto, la adrenalina, la cantidad de 2 miligramos, simplemente nosotros lo diluimos. Muy bien. 1 en 9 que no está ahí. Toda la ampolla en una de 10 y en 9 solo solución fisiológica. Muy bien. En el caso de la chiquitita, lo mismo. El que es de 1 ml, ponen 0,1 adrenalina y 0,9 fisiológico. Lo preparan. Generalmente lo prepara la enfermera que ya sabe. Cuando ve que están reanimando, ella ya prepara. Si no tiene enfermera, ustedes la preparan. No es complicado. 1 y 9. 1 y 9. Así sea una jeringa de 10, una jeringa de 1. ¿Se entiende, no? Esa es la dilución que debe estar lista. Muy bien. A veces no tenemos vía y lo metemos a través del tubo. Es válido también, a través del tubo endotraqueal, sale la adrenalina mientras se hace la vía. Pero la vía central que hacemos en recién nacidos es a través de la vena umbilical con un catéter. Y es fácil de encontrar. ¿Ya? Eso sería.